Anteriormente, la única forma en la que podíamos emplear todas las características de React.js era implementando Class Components, es decir, un componente declarado como una clase y que a su vez extienda de React Component. Con esto teníamos a disposición un estado local al que reaccionaba el componente cuando se actualizaba y un ciclo de vida de todas las etapas por las que pasa un componente. Pero a partir de la versión 16.8 de React.js se añadió una nueva característica llamada hooks. Esta se traduce al español como gancho, lo cual es muy razonable si pensamos que su objetivo es enganchar el estado y otras características a un componente de función. Existen diversos tipos de hooks y trataremos de explicar cada uno de ellos de la mejor manera posible en esta serie de vídeos. Además, aprenderemos a crear hooks personalizados a partir de los existentes. Cabe mencionar que los hooks no son una bala de plata y que no hay planes para eliminar los componentes de clases de la librería de React.js, por lo que no hay que volverse locos en tratar de migrar todos los componentes en sus proyectos. Los hooks resuelven diversos problemas y es aquí en donde recomiendo poner interés al momento de migrar. Uno de los cimientos del desarrollo basado en componentes es que estos deben ser unidades independientes. Esto es importante debido a que permite ser probado y reutilizado como un bloque único. Pero React.js no cuenta con un mecanismo para reutilizar la lógica de un componente en otros componentes. Para esto se desarrollaron propuestas como los componentes de orden superior y las render props. El problema es que estas soluciones requieren de la reestructuración de nuestros componentes, lo que dificulta su implementación y legibilidad. Y la cosa no queda ahí, ya que el uso desmesurado y sin control de estos patrones resulta en un problema conocido como wrapper hell, que nos encontramos cuando intentamos depurar nuestros componentes usando herramientas como React DevTools, en donde nuestros componentes se encuentran envueltos dentro de muchos otros. Esto es algo que podemos resolver utilizando React Hooks, ya que estos están diseñados para extraer el comportamiento de un componente, con el fin de ser testeados y reutilizados como una unidad, sin necesidad de cambiar la jerarquía del componente en el que lo implementamos. Otro problema que solíamos encontrarnos cuando utilizábamos Class Components es que los componentes al crecer llegaban a volverse complejos y no había una forma de evitar que estos se volvieran un caos, dado que solíamos manejar lógica para diferentes propósitos y a su vez esta lógica no estaba relacionada entre sí. Por ejemplo, podríamos tener un componente de clase que descargara los datos de las categorías y las publicaciones de un blog y que luego se los asignara a componentes que se encargaran de mostrarlos en la interfaz. Esto nos dejaría un componente que maneja dos estados no relacionados que tendrán lógica en diferentes etapas del ciclo de vida según lo requiera. Aunque este ejemplo parezca manejable, nos podemos encontrar con casos en donde se nos vaya de las manos, llegando a pensar en dividir nuestro componente en unidades más pequeñas. Y aquí nos encontramos otro problema. Dividir un componente cuya lógica está dividida no es una tarea fácil. Con hooks podemos resolver esto dividiendo nuestros componentes de clase en componentes de funciones más pequeños y en donde nuestros efectos secundarios estén relacionados. En vez de emplear el ciclo de vida, tenemos el hook useEffect, que engloba el component didMount, component didUpdate y component willUnMount, y también podríamos usar el hook useReducer, que nos da un mejor control sobre las etapas por las que pasa nuestro componente. El último problema, que es el que yo considero más importante, se centra en lo confuso que suelen ser las clases tanto para los desarrolladores como para las computadoras. Siempre ha habido debate sobre cuándo debemos usar un componente de clase y cuándo usar un componente de función, pero los desarrolladores suelen estar más familiarizados con los componentes de función, por lo que los hooks han venido a mejorar la ruta de aprendizaje de React.js. Otro aspecto importante es que React, al igual que otros frameworks, está orientando su desarrollo hacia la compilación anticipada, una técnica que permite compilar el código antes de ejecutar con la intención de obtener una ejecución más rápida, eficiente y optimizada. El problema aquí es que las clases no se acoplan bien a estos mecanismos y otros como las herramientas de minificación y recarga en caliente, por lo que el resultado no es prometedor. En este caso, emplear los hooks aumenta el uso de las funciones, lo que mantiene un código en la ruta óptima. Algo que debemos tener en cuenta al momento de utilizar hooks son las reglas para que estos funcionen de la mejor manera posible.
La primera regla se basa en asegurar de que el llamado de los hooks en cada ejecución siempre sea el mismo. Por eso debemos evitar llamarlos dentro de condiciones como if o switch, en ciclos o funciones anidadas. Ahora, el motivo de esto es muy simple. React detecta el estado en base al orden en que son llamados los hooks, es decir, que si el orden cambia, tendremos errores en los resultados. La segunda regla se refiere a que usemos los hooks únicamente desde componentes funcionales o desde hooks personalizados, así que debemos evitar usar hooks desde funciones regulares de JavaScript. Con esto logramos tener siempre visible la lógica de estado y el comportamiento del componente. Esto es requerido porque al final los componentes son unidades que deben ser testeadas y usadas independientemente. Otra cosa a tener en cuenta es que, como usted habrá intuido, no podemos usar hooks desde componentes de clases. Para seguir estas reglas, Facebook lanzó un plugin ESLint para asegurar la calidad de nuestro código. Este podemos añadirlo a nuestro proyecto instalando el paquete de desarrollo ESLint Plugin React Hooks y viene instalado por defecto en Create React App. Existen hooks para diversos propósitos y trataremos de abarcar la mayoría en esta serie, por lo que te invito a visitar el canal si deseas aprender el uso de esto. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para recibir más contenido relacionado.